La puerta nunca debió abrirse. Hay mañanas en la naturaleza en las que el silencio ya no se siente como paz, sino como una advertencia, y así fue exactamente como se sintió el rancho Estrella del Norte en el amanecer de invierno en el que todo cambió. La nieve se extendía espesa por los tejados, amortiguando el sonido, mientras el frío se movía entre los árboles, en respiraciones lentas y deliberadas, como si la propia tierra se mantuviera quieta, esperando a que alguien diera el paso en falso. En el centro de aquella quietud helada se alzaba una pequeña estructura de madera con su asa metálica vidriada por la escarcha, un lugar que la familia había aprendido con el tiempo a no tocar, a no cuestionar. El taller de Gabe Brown siempre había tenido peso, pero aquella mañana el aire a su alrededor se sentía más pesado que nunca, casi cargado. Durante años, todos los miembros de la familia Brown comprendieron que el taller de Gabe era algo más que un simple espacio de trabajo, aunque ninguno de ellos pudo ponerse nunca de acuerdo sobre lo que representaba realmente. Había sido su refugio, un lugar para inventar, para resolver problemas, para refugiarse cuando el mundo le apretaba demasiado. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. El cambio fue sutil al principio, casi invisible, pero imposible de ignorar una vez que se asentó. Gabe empezó a cerrar la puerta con llave, más a menudo a quedarse dentro mucho después de que se apagaran los generadores, a organizar sus herramientas con una precisión que parecía menos costumbre y más defensa. Incluso entre hermanos que respetaban la intimidad casi religiosamente, empezaron a surgir preguntas en los silenciosos espacios entre conversaciones. La primera señal de que algo iba realmente mal la dio Oso. Aquella mañana se había levantado temprano para comprobar una línea del generador después de oír un zumbido bajo y desconocido que flotaba en el frío. Al pasar junto a la ventana lateral del taller, sintió algo raro de inmediato. El cristal estaba transparente, sin la habitual neblina de calor y polvo que significaba que Gabe estaba dentro. No había un cálido resplandor amarillo, ni el ritmo metálico de un martillo contra el acero, ni botas raspando el suelo de madera. Oso ralentizó sus pasos, se acercó a la puerta y llamó suavemente, esperando la familiar y amortiguada respuesta. No llegó nada. Apretó la oreja contra la madera escuchando, pero el silencio en el interior era absoluto, lo bastante pesado como para que se le apretara el estómago. La inquietud se apoderó de él mientras rodeaba el edificio, y en cuestión de minutos había llamado a Noah, el hermano que abordaba la incertidumbre con lógica y moderación. Noah llegó tranquilo en apariencia, pero sus ojos estaban alerta, agudos, leyendo la escena de un modo que sugería que él también la sentía. Intercambiaron una mirada que llevaba algo más que preocupación, un entendimiento compartido de que aquí había algo que no encajaba. Noah probó la manilla y comprobó que estaba cerrada. Se agachó un poco examinando las bisagras y luego se inclinó hacia la cerradura propiamente dicha. Fue entonces cuando todo cambió. La cerradura era nueva, no improvisada, no algo rebuscado o reparado a partir de piezas de repuesto. Era de fabricación profesional, pulida, precisa, totalmente ajena a la ruda sencillez de su vida. Bear preguntó apenas por encima de un susurro por qué Gabe necesitaría algo así. Noah no respondió, pero la pregunta quedó flotando entre ellos, densa y sin resolver. ¿Qué había estado construyendo Gabe que requería una seguridad así? ¿Y por qué lo había mantenido oculto? Pasaron los minutos y seguía sin oírse nada del interior. Pájaro y lluvia no tardaron en unirse a ellos, abrigados contra el frío, y sus movimientos se ralentizaron en cuanto percibieron la tensión. Madre Amy fue la última en llegar, caminando con cuidado por el suelo helado con la respiración entrecortada. Estudió la puerta cerrada sin hablar. No le hacía falta. Su rostro mostraba la tranquila conciencia de alguien que comprendía las tormentas antes de que sonara el primer trueno. Noah tomó la decisión. Si Gabe se hubiera caído desplomado o lesionado, esperar podría costarle todo. Bear dudó cuando Noah le pidió que buscara una palanca, resistiéndose instintivamente a la idea de violar el espacio privado de su hermano. Pero la necesidad pudo más que el instinto. Cuando Bear regresó el peso de lo que estaban a punto de hacer, se asentó pesadamente sobre el grupo.
Noah colocó la palanca bajo la cerradura y miró a su alrededor, ofreciendo en silencio una última oportunidad de detenerlo. Nadie lo hizo. El primer empujón apenas movió la puerta. El segundo arrancó un leve gemido de la madera que se estiró y crujió en señal de protesta. Al tercero, la cerradura chasqueó con un agudo crujido metálico y la puerta se abrió lo suficiente como para dejar escapar una bocanada de aire que no pertenecía a ese lugar. No era aceite, ni serrín, ni metal. Era húmedo terroso, inconfundible. El olor de la tierra removida. Noé entró primero. La oscuridad no era natural. Parecía controlada deliberada. Pájaro y Lluvia le siguieron sus ojos ajustándose lentamente. Madre Amy permaneció en el umbral, su mano apoyada contra el marco de la puerta, como si se aferrara a tierra. El espacio ante ellos no se parecía al desorden familiar del trabajo de Gabe. Era inmaculado, preciso, casi estéril. En un solo banco había esbozos bien ordenados, curvas y medidas dibujadas con letra apretada, diseños que parecían resueltos pero desconocidos. No era improvisación, era ingeniería. A lo largo de una pared había cajas aisladas con pesados pestillos alineadas como equipos a la espera de ser desplegados. Noah pasó la mano por una de ellas, sorprendido por su frialdad. Entonces se fijó en la lona que cubría una gran figura detrás del banco. Dudó antes de apartarla. Lo que había debajo heló la habitación. Era un artefacto formado por componentes entrelazados, construido con un nivel de precisión que ninguno de ellos esperaba encontrar allí. No era una trampa ni una herramienta, ni estaba pensado para cazar, construir o sobrevivir. Era algo totalmente distinto. Lluvia inhaló bruscamente. Pájaro retrocedió hasta que su hombro chocó contra la pared. Oso murmuró en voz baja, incapaz de formar un pensamiento completo, y Madre Amy, de pie en el umbral de la puerta, no miraba con miedo sino con un doloroso reconocimiento que calaba más hondo de lo que jamás podría hacerlo el pánico. En voz baja, casi demasiado baja para oírla, dijo las palabras que dieron forma a todo lo que siguió. Gabe se estaba preparando para algo que ninguno de ellos estaba preparado para afrontar, algo que deberían haber descubierto mucho antes. Las cosas que dejó atrás. El descubrimiento del taller se cernió sobre el claro como una cortina de tensión que se negaba a levantarse, y durante unos largos instantes, la familia Brown permaneció inmóvil. Noah rodeó lentamente el artefacto descubierto, estudiándolo con creciente preocupación, rastreando cada junta y panel, con el ojo atento de alguien que entendía de maquinaria más que de personas. Cuanto más lo examinaba, más claro tenía que no se trataba de un equipo improvisado, sino de algo diseñado con intención y previsión técnica. Cada costura era precisa, cada conexión parecía calculada de antemano. No se trataba de la creatividad caótica que esperaban de Gabe, sino de algo metódico, disciplinado y reservado, y solo eso cambió por completo el ambiente de la sala. Detrás de Noah, Oso se frotaba la nuca mientras miraba fijamente las cajas aisladas. Había visto suficientes artilugios inusuales para arbustos como para saber la diferencia entre una solución casera y un plan más profundo, y estos maletines llevaban una inquietante sensación de preparación. Levantó uno con ligereza, sorprendido por su peso, y luego lo dejó en el suelo con un ruido sordo que pareció reverberar a través de las tablas del suelo. Bird se acercó con los ojos entrecerrados mientras miraba alrededor de la habitación, intentando conciliar al hermano que conocía con la versión de él que revelaba este taller oculto. Gabe siempre había sido intenso, pero este nivel de secretismo parecía un terreno diferente que se extendía mucho más allá de los límites normales de la familia. Madre Amy, que seguía en la puerta, entró por fin. Su mirada recorrió lentamente el taller como si estuviera reconstruyendo una historia escrita con objetos. Su mano recorrió los papeles de la mesa de trabajo, deteniéndose en los bocetos con símbolos y diagramas desconocidos. Conocía la letra de su hijo lo suficiente como para reconocer el miedo entre líneas. Era el estilo de alguien que compite contra algo, alguien que trabaja bajo presión. Levantó una página, la leyó atentamente y exhaló el tipo de respiración lenta que solo da una madre cuando entiende más de lo que habla. Fuera lo que fuese lo que Gabe había estado planeando, no lo había hecho de forma casual o descuidada.
Lo había hecho con un propósito que ahora yacía incómodamente expuesto ante ellos. Fue la lluvia quien encontró la pequeña caja de madera escondida bajo el banco. Se arrodilló y la sacó quitando el polvo de la tapa. Cuando la abrió se quedó helada. Dentro había varios cuadernos encuadernados firmemente con un cordel y desgastados en los bordes claramente abiertos y cerrados más veces de las que nadie se había dado cuenta. Le entregó uno a Noah, que desató lentamente el cordel y lo abrió de un tirón. La escritura del interior era densa y apresurada, llena de fechas, dibujos y frases que se arrastraban en angustiosos fragmentos inacabados. Noah leyó en silencio durante unos largos segundos con expresión tensa y luego se lo pasó a su madre. Había algo en las entradas que le inquietaba, algo urgente, personal y complicado. Amy leyó las primeras páginas mientras los demás esperaban en tenso silencio. Las palabras hablaban de largas noches, extraños, sonidos en el bosque y una creciente sensación de amenaza que Gabe nunca había compartido con la familia. Describió luces que se movían entre los árboles donde nadie debería haber estado. Mencionó pasos fuera del taller después de medianoche, pasos que se detenían en cuanto se acercaba a la puerta. Y en las páginas había un miedo que había intentado ocultar bajo las notas prácticas y los bocetos mecánicos. Era el miedo de alguien que se creía vigilado. Pájaro intercambió una mirada preocupada con Oso. La idea de que alguien hubiera estado merodeando cerca del rancho les inquietaba profundamente. No eran ajenos a la imprevisibilidad de la naturaleza salvaje ni a los raros extraños que deambulaban por la propiedad. Pero las notas de Gabe parecían describir algo diferente, coherente, intencionado, como si alguien hubiera estado estudiando sus movimientos, no tropezando con ellos por casualidad. Y si Gabe hubiera creído eso, entonces lo que estaba construyendo podría no haber sido un proyecto en absoluto, podría haber sido protección. Rain cogió otro cuaderno de la caja y lo abrió leyendo en voz alta una sección que hizo que el aire se volviera más pesado. Gabe había escrito que había oído rascar metal cerca del taller durante una tormenta, un sonido como si alguien estuviera probando la puerta. Describió una noche en la que se despertó y oyó pasos lentos y deliberados alrededor de la estructura. Escribió sobre herramientas que desaparecían y reaparecían 2 días después, colocadas ordenadamente en el banco, sin ser robadas, movidas, reorganizadas, observadas. Su entrada sugería que no confiaba plenamente en lo que oía, pero el tono de su escritura revelaba que confiaba en sus instintos lo suficiente como para prepararse para algo invisible. Noah volvió a pasar los dedos por el aparato, viéndolo ahora a través de la lente de los cuadernos. Aún no estaba claro qué pretendía hacer la máquina, pero la precisión de su construcción indicaba que estaba pensada para reaccionar, detectar o resistirse a algo desconocido. Podía percibir capas de planificación detrás de cada componente, un tipo de ingeniería que superaba la improvisación típica de Gabe Bush. Fuera lo que fuese lo que había impulsado a Gabe a construir aquello, le había empujado a un nivel de detalle que nunca antes había mostrado, y esa constatación hizo que el corazón de Noah latiera un poco más deprisa. Oso se movió incómodo mientras miraba alrededor del taller, fijándose en detalles que antes había pasado por alto. Las pesadas cortinas reforzadas con tela extra, los pequeños agujeros perforados cerca de la línea del techo, quizá para ventilación o quizá para escuchar. La cuidadosa organización de las herramientas sugería que las habían movido con frecuencia, tal vez con prisas. Encontró arañazos en el interior de la puerta, tenues pero presentes, como si algo duro hubiera raspado la madera. Hizo un gesto a Noah y se los señaló, y Noah se agachó examinando las marcas con el ceño cada vez más fruncido. Bert se acercó al banco de trabajo y levantó otra hoja de bocetos. Esta mostraba un mecanismo que no podía identificar. Tenía segmentos curvos con soportes angulares dibujados desde múltiples ángulos con meticuloso detalle. Gabe había diseñado algo que no quería que la familia viera hasta que estuviera listo, y este dibujo parecía contener el centro tácito de su secreto. Mientras trataban de encontrarle sentido al extraño dispositivo lluvia, siguió leyendo con voz firme pero tensa. Gabe había escrito que se sentía obligado a terminar su proyecto rápidamente. No dijo que temía, solo que sentía que alguien o algo se acercaba.
Sus anotaciones se hicieron más fragmentarias a medida que avanzaban las páginas. Las frases se acortaron, los diagramas sustituyeron a las explicaciones, y finalmente, cerca del final de un cuaderno, escribió una línea que hizo que todo el mundo se callara. Y si descubren lo que estoy construyendo, será demasiado tarde para detenerlos. Madre Amy cerró el cuaderno con cuidado, como si las propias páginas fueran frágiles. Miró a sus hijos alrededor del taller, cada uno de ellos procesando el peso de lo que acababan de oír. En el silencio que siguió, nadie necesitó decir en voz alta que Gabe había estado llevando una carga que ninguno de ellos conocía. Y ahora, de pie en el centro de su mundo oculto, la familia se dio cuenta de que solo estaban empezando a comprender lo profunda que era esa carga. El viento cambió fuera, presionando ligeramente contra las paredes del taller, y por primera vez desde que abrieron la puerta, la familia Brown comprendió que aquello para lo que Gabe se había estado preparando ya había empezado a acercarse mucho antes de que ellos entraran. Las horas que siguieron al descubrimiento en el interior del taller de Gabe se desarrollaron en un silencio inquietante que parecía fuera de lugar incluso en la vasta calma del rancho Estrella del Norte. La familia permaneció reunida en el claro, mientras la nieve continuaba su lento descenso, formando suaves montículos blancos a lo largo de las líneas del tejado. Cada uno de ellos intentó dar sentido a lo que habían encontrado, pero cuanto más profundo se hacía el silencio, más pesadas se hacían las preguntas sin respuesta. Rain sujetaba la pila de cuadernos contra su pecho, reacia a soltarlos de sus manos, ahora que representaban la única pista sobre el estado mental de su hermano. Noah permanecía cerca de la puerta, repasando cada detalle mecánico en su cabeza, tratando de aplicar ingeniería inversa a algo que aún se negaba a revelar su propósito. Madre Amy finalmente sugirió que buscaran en los bosques circundantes una propuesta hablada en voz baja, pero con un tono firme, que les recordaba que ella había capeado demasiadas crisis como para ignorar el instinto ahora. Si Gabe había dejado pistas, dijo, no estarían todas escondidas bajo techo. La familia se equipó para el frío, se abrocharon las chaquetas y se ajustaron las botas, llevando cada uno una linterna o una pequeña mochila. Avanzaron juntos hacia la línea de árboles, sus pasos formando un camino a través de la nieve intacta. El bosque parecía inusualmente tranquilo, como si su coro habitual de vida salvaje hubiera retrocedido y se hubiera acallado tras la estela de algo invisible. Era el tipo de silencio que hace que una persona escuche con más atención, no en busca de sonidos, sino de ausencia. Oso guiaba el camino, guiado por una mezcla de preocupación e instinto protector. Había caminado por estos bosques desde niño y conocía cada contorno natural, pero aquella mañana los árboles le parecían sutilmente diferentes. Sus sombras se alargaban demasiado, sus ramas colgaban demasiado quietas. Aminoró la marcha al acercarse a un grupo de viejos pinos, haciendo señas a los demás para que se separaran pero permanecieran a la vista. La familia se extendió por el claro, escudriñando el suelo en busca de huellas o alteraciones. Bird vio primero una rama rota quebrada limpiamente a una altura que sugería que algo alto o pesado había pasado rozándola. Llamó a Noah y éste examinó la rotura con creciente seriedad. La madera estaba fresca, lo que fuera que la atravesara lo había hecho muy recientemente. Rain notó algo más. Cerca de la base de los árboles, bajo una fina capa de nieve, vio un patrón que parecía casi deliberado. Se arrodilló y apartó la escarcha, revelando una serie de pequeñas depresiones en el suelo. No eran huellas de animales ni de pisadas humanas. Estaban dispuestas en línea, casi como impresiones dejadas por patas de equipo o algo metálico. Llamó suavemente a los demás, y cuando se reunieron a su alrededor, una oleada de inquietud recorrió a toda la familia. Aquellas marcas no pertenecían a nada que reconocieran. Noah se agachó junto a la lluvia y presionó los dedos contra las hendiduras, palpando la forma y el ángulo precisos. Eran uniformes espaciados uniformemente y alineados como si lo que los hubiera creado se hubiera movido con cálculo. Pájaro señaló más adentro en el bosque. Había otra perturbación más adelante. La nieve en esa dirección parecía agitada no por el viento, sino por el movimiento. A medida que la familia avanzaba, el suelo del bosque empezó a revelar más señales sutiles pero innegables. Pequeñas ramas dobladas en ángulos coincidentes, terrones de tierra
desplazados en estrechas líneas, un tenue destello metálico semienterrado en la nieve. Oso lo cogió con cuidado y limpió la escarcha dejando al descubierto una fina pieza de metal que se estrechaba en un fino filo afilado. Era desconocido y extrañamente liso, casi como un fragmento de una herramienta o máquina que no se utilizara en la espesura. El objeto reflejaba la luz de un modo que hizo que Noé se detuviera a estudiarlo con detenimiento. Durante un largo momento Noah no dijo nada. Luego confirmó en voz baja que el fragmento no era de nada que perteneciera a Gabe. No era de un generador, no coincidía con ninguna hoja de sierra, ni con ninguna barra de metal. Era demasiado refinado, demasiado pulido. Algo fabricado lejos de las duras condiciones de Alaska, se había colado en su bosque, y esa constatación arrojó un nuevo nivel de tensión sobre el grupo. Si Gabe se había encontrado con esto antes, si había visto estas marcas, o encontrado fragmentos similares a estos, entonces sus cuadernos no eran exageraciones de una mente ansiosa, eran advertencias basadas en observaciones reales. Madre Amy se adelantó y puso una mano en el hombro de Oso mientras miraba el sendero revuelto que se adentraba en el bosque. Les recordó con voz suave pero firme que el miedo no era lo que debía guiarles ahora sino la comprensión. Les instó a seguir avanzando y a seguir las señales. Avanzaron de nuevo navegando por un corredor de espesos árboles perennes hasta llegar a un claro que la familia rara vez visitaba durante el invierno. El viento cambió de dirección cuando entraron en el descampado arrastrando consigo un zumbido bajo que ninguno de ellos pudo localizar de inmediato. Era tenue casi como una vibración contra el aire en calma, no lo bastante fuerte para ser mecánico, pero demasiado constante para ser natural. La familia se detuvo en seco. Rain se volvió lentamente escudriñando los árboles en busca del origen del sonido. Bird levantó su linterna y la barrió por el claro hasta que algo captó el haz. Al principio parecía una simple maraña de ramas, pero cuando Noah se acercó unos pasos, se le cortó ligeramente la respiración. Suspendido entre dos árboles, apenas visible bajo una capa de hielo, había un fino alambre tensado tenso como un sedal. Pero no era una cuerda ni un cordel, era metálico de una anchura casi microscópica y estaba anclado en la corteza con una fuerza que ninguna herramienta manual podría producir sin dejar marcas. Los árboles no mostraban cortes ni marcas de taladros. El alambre parecía incrustado. Oso extendió la mano con cuidado pero se detuvo antes de tocarlo. La familia rodeó la extraña instalación manteniendo una distancia respetuosa. Noah observó un tenue dibujo grabado a lo largo del cable casi como una secuencia de marcas o símbolos. Se acercó más entrecerrando los ojos en la penumbra, pero el significado seguía sin estar claro. Fuera lo que fuera el alambre, no lo había colocado ninguno de ellos, y no tenía por qué estar aquí. Marcaba algo, tal vez un límite, tal vez un perímetro, tal vez una advertencia. Madre Amy levantó la linterna y vio algo en el árbol situado justo enfrente del alambre. Una serie de tallas poco profundas verticales y desiguales marcaban el tronco. Dio un paso hacia él, examinando de cerca los surcos. No eran letras ni números. Parecían arañazos creados intencionadamente, pero por algo sin destreza o con prisas. Rain pasó ligeramente las yemas de los dedos por las tallas y las retiró rápidamente, como si las marcas fueran portadoras de un frío persistente. Noah las estudió y sugirió que Gabe podría haberlas encontrado antes, quizá las mismas señales que le habían impulsado a iniciar su trabajo secreto. El viento volvió a levantarse y con él el débil zumbido se intensificó lo suficiente como para hacer vibrar ligeramente el alambre. El sonido era suave, pero inequívocamente deliberado, como un tono transportado por la tensión más que por el aire. Oso retrocedió cuando la vibración zumbó por el claro y el pájaro se apretó más a su madre. Por primera vez desde que entraron en el bosque, todos los miembros de la familia sintieron la sensación de ser observados no por la fauna ni por otra persona, sino por algo que aún no comprendían. La voz de Amy cortó el silencio con claridad. Tenían que volver al taller inmediatamente. Si Gabe había planeado esto entonces, su dispositivo podría estar conectado a lo que acababan de encontrar. La familia se volvió al unísono y comenzó a avanzar rápidamente por la nieve.
Su paso era más rápido, su respiración más corta, sus sentidos agudizados por la inquietante comprensión de que Gabe había dejado atrás señales que habían ignorado hasta ahora. Detrás de ellos el claro permanecía quieto, el cable zumbando débilmente como si respondiera a su partida. Ninguno de ellos habló cuando el taller volvió a la vista, pero cada uno cargaba con el mismo peso. El bosque no había respondido a ninguna de sus preguntas, solo había profundizado el misterio, y cuando volvieron a entrar en el tenue interior del taller, la familia comprendió que ya no estaban tratando de interpretar los secretos de Gabe, estaban tratando de resolver sus advertencias antes de que lo que fuera que temía llegara a su puerta. El plano que se suponía que nadie debía ver. Volver al taller se sentía diferente ahora, como si el propio edificio hubiera cambiado de significado después de lo que habían descubierto en el bosque. La estructura que una vez representó la creatividad y la rutina diaria de Gabe se sentía ahora como un archivo de advertencias, un lugar donde había intentado traducir el miedo en preparación. La familia volvió a reunirse en el interior con las botas dejando huellas de humedad en el suelo de madera, mientras la pálida luz de la tarde se filtraba tenuemente por la ventana. Durante un largo rato permanecieron en silencio, adaptándose a la cercanía de la habitación después del bosque abierto. Noah dejó el fragmento de metal que habían encontrado sobre el banco, y al tintinear contra la madera, el sonido pareció inquietantemente fuera de lugar en la quietud. Noah se acercó a los esbozos dispersos de Gabe con renovada determinación, rebuscando entre las páginas no sin rumbo ahora, sino con un propósito. Leyó y releyó diagramas dándoles la vuelta, comparando ángulos sosteniéndolos a la tenue luz. Sus ojos, normalmente tranquilos, mostraban una intensidad creciente. Lluvia permanecía a su lado con el cuaderno entre los brazos observando cada movimiento. Conocía a su hermano lo bastante bien como para reconocer su tranquila concentración, como el momento en que el instinto se transformaba en comprensión. Pájaro y oso permanecían detrás de ellos, alerta pero inseguros, esperando a que Noé encontrara el hilo que vinculara las advertencias de Gabe con lo que habían presenciado en el bosque. Incluso Amy, que normalmente hablaba en voz baja para tranquilizar a sus hijos, no dijo nada mientras observaba a Noah trabajar. Sabía que era un momento para razonar, no para tranquilizar. Fue Bird quien se fijó en la pequeña placa de interruptor con borde metálico empotrada en la pared detrás de una estantería. Levantó la mano y deslizó con cuidado la estantería hacia un lado, dejando al descubierto un panel casi a ras de la madera. La placa parecía más nueva que el resto del taller, sus tornillos pulidos y apretados. Rain se acercó fascinada por el descubrimiento y preguntó a Noah si lo había visto antes. Negó con la cabeza. Gabe lo había instalado en silencio, lo había escondido detrás de las herramientas, lo había ocultado intencionadamente de cualquiera que pudiera entrar. Noah presionó la débil hendidura de la placa. Un suave clic mecánico sonó detrás de la pared, seguido de una leve vibración bajo el suelo. La familia se tensó colectivamente cuando un panel bajo el banco de trabajo se aflojó y se levantó ligeramente, revelando un compartimento que no sabían que existía. Oso se arrodilló y tiró del panel para abrirlo, revelando una caja larga y estrecha, hecha de material oscuro reforzado. Su superficie presentaba arañazos que sugerían que había sido abierta y cerrada repetidas veces. Noah la cogió con cuidado y la colocó sobre el banco de trabajo. Respirando hondo, abrió los cierres. La tapa se abrió suavemente, dejando ver una pila de planos más grandes y detallados enrollados en fundas protectoras. Eran diferentes de los bocetos del banco de Gabe. Las líneas eran más nítidas, las medidas más exactas, la tinta más oscura. Cuando Noah desenrolló la primera hoja, todos se acercaron con una mezcla de asombro y temor. El esquema mostraba el diseño completo del dispositivo que habían descubierto con anotaciones que Gabe debió de escribir hasta altas horas de la noche. La estructura era más compleja de lo que creían. Fue construido para transmitir algo o sentir algo, o tal vez incluso repeler algo. Rain señaló una sección del plano que mostraba anillos concéntricos que irradiaban hacia afuera como ondas en el agua. Gabe los había etiquetado cuidadosamente, cada anillo marcado con notas sobre la distancia y la reacción. Noah trazó las líneas con el dedo y murmuró que parecía destinado a detectar movimientos o vibraciones en un radio amplio, mucho más allá de lo que podía lograr un sistema de alarma típico hecho en un arbusto.
Bird preguntó si podía detectar animales o personas, pero Noah dudó. Las marcas de longitud de onda que Gabe había incluido no coincidían con nada utilizado para el rastreo de animales salvajes o la seguridad. Parecían algo más experimental, algo que requería una calibración cuidadosa. Gabe no estaba construyendo simplemente una máquina, estaba construyendo un sistema de alerta para algo que temía que pudiera traspasar los límites de su mundo. Amy levantó otro plano extendiéndolo sobre una sección despejada del banco. Esta representaba el propio taller marcado con círculos que indicaban dónde había pensado Gabe colocar los componentes de su sistema. Pequeños símbolos llenaban los márgenes, notas sobre el bosque, sobre ángulos de aproximación, sobre patrones en los árboles. Amy siguió las líneas hasta los rincones más alejados de la habitación y se dio cuenta de que Gabe había planeado convertir su taller en una estación de vigilancia capaz de rastrear movimientos mucho más allá del claro. No había terminado de instalar toda la red, pero la había diseñado con cuidadosa intención. Rain preguntó a su madre en voz baja si Gabe le había hablado alguna vez de algo que le preocupara. Amy negó con la cabeza, aunque sus ojos revelaban el dolor de la pregunta. Confesó que Gabe había parecido inquieto en las últimas semanas, moviéndose por la granja con energía inquieta, durmiendo menos, escuchando más. Pero él no le había dicho nada directamente, solo había insistido en que necesitaba espacio para terminar un proyecto que, según él, haría más seguro el rancho. Mientras estudiaban más diagramas, Oso encontró una hoja doblada metida en el fondo de la caja. Lo sacó, lo aplastó sobre el banco de trabajo y dio un paso atrás. Este dibujo era diferente de los demás, no representaba maquinaria ni el taller. Ilustraba el claro del bosque que acababan de visitar. El cable que habían encontrado estaba dibujado claramente entre los árboles con la letra de Gabe, etiquetándolo como anomalía. Las tallas del árbol estaban esbozadas a su lado. Gabe había descubierto aquel claro mucho antes que ellos. La marca que escribió bajo el diagrama provocó escalofríos en la habitación. La llamó la primera señal. Si Gabe había encontrado aquel alambre y aquellos grabados, entonces había sabido que algo se había entrometido en sus tierras. Algo que no seguía las reglas de la naturaleza salvaje. Algo que le hizo temer lo suficiente como para construir un dispositivo lo bastante fuerte como para detectar lo que fuera que había dejado aquellas marcas. Noah se quedó mirando el diagrama durante un largo rato antes de hacer la pregunta que ninguno de ellos quería formular. ¿Había vuelto Gabe solo al claro? Rain se estremeció un poco al pensarlo. Bird se cruzó de brazos con fuerza. Oso miró hacia la ventana medio esperando ver movimiento entre los árboles. Amy miró el plano con un dolor maternal grabado en el rostro. Dijo que creía que Gabe había descubierto más cosas en aquellos bosques de las que había registrado, pero que había decidido llevarlo solo hasta que lo comprendiera mejor. La familia siguió estudiando plano tras plano, descifrando la lógica del miedo de Gabe. Quedó claro que el artefacto no estaba pensado para atacar o atrapar, o estaba preparado para defender su hogar no mediante la confrontación, sino a través de la conciencia. Fuera lo que fuese lo que había aparecido en el bosque, Gabe no quería que se acercara sin ser visto. La tensión en la sala aumentó al darse cuenta de que el sistema seguía inacabado. Algunas partes permanecían intactas. Algunas notas se interrumpían a mitad de frase. A Gabe se le había acabado el tiempo. Entonces Rain encontró algo que hizo que se le entrecortara la voz. Al pie de un plano oculto bajo capas de instrucciones técnicas, Gabe había dejado un pequeño mensaje manuscrito. Un mensaje escrito no para documentar su trabajo, sino para hablar a la familia a la que nunca quiso involucrar. Rain leyó las palabras en voz alta con voz temblorosa pero firme. Si encuentras esto, significa que están más cerca de lo que esperaba. No ignores las señales. Termina lo que yo no pude. La habitación se quedó en silencio. El mensaje era claro. Gabe sabía que algo se avecinaba y temía que la familia lo afrontara sin él si no se preparaba a tiempo. Noah exhaló lentamente agarrándose al borde de la mesa, mientras el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. Amy cerró los ojos y susurró el nombre de Gabe en voz baja como si eso pudiera traerlo sano y salvo de vuelta a su lado. Los demás se quedaron quietos procesando la realidad de lo que su hermano había soportado en soledad.
Fuera el viento empujaba contra las paredes del taller con una fuerza constante, casi como si el propio bosque hubiera cambiado de humor. Lo que Gabe había temido, lo que había intentado advertirles, ya no era una amenaza lejana. Había alcanzado el límite de su mundo, y ahora los Brown comprendían que no tenían más remedio que enfrentarse a lo que su hermano les había dejado para que acabaran. En el momento en que el dispositivo despertó, la noche llegó sin ceremonias, asentándose sobre el rancho Estrella del Norte, con un peso que empujaba las ventanas y presionaba las paredes del taller. La familia había trabajado durante horas tras descubrir el mensaje de Gabe, estudiando los esquemas, alineando los componentes y siguiendo sus instrucciones con tanta precisión como les permitían sus conocimientos combinados. Noah coordinaba cada paso con metódica calma, guiando a Oso mientras aseguraba los soportes estabilizadores y dirigiendo a Pájaro y Lluvia mientras ordenaban las piezas según los códigos manuscritos de Gabe. El taller resplandecía con una luz cálida e inquietante, mientras las linternas parpadeaban en las paredes de madera, proyectando largas sombras que hacían que la habitación pareciese más pequeña cada hora que pasaba. Amy se movía en silencio por el espacio ofreciendo orientación y una presencia firme conectando a tierra el torbellino de miedo y urgencia que se arremolinaba en torno a sus hijos. Cuando el dispositivo estuvo montado en el banco de trabajo central, el aire del interior del taller estaba cargado de expectación. Su marco curvo se alzaba como el esqueleto de un instrumento hecho de segmentos metálicos que palpitaban con los débiles reflejos de las linternas. Noah apretó la última conexión y dio un paso atrás con el rostro pálido por el esfuerzo de equilibrar la incertidumbre con la determinación. Rain apretó contra su pecho el último cuaderno de Gabe, susurrando que todo coincidía exactamente con los dibujos. Pájaro exhaló despacio con la respiración entrecortada que delataba el miedo que intentaba ocultar, y Oso se quedó de pie con los brazos cruzados, observando la máquina con una mezcla de asombro, ira y protección, como si se preparara para cualquier respuesta que les diera. El taller se quedó en silencio. Fuera el viento se había suavizado hasta convertirse en un susurro bajo y constante que rozaba suavemente el tejado. Noah comprobó el cable de alimentación una última vez y confirmó que el generador estaba listo. Cuando Amy hizo un pequeño gesto con la cabeza, alargó la mano hacia el interruptor de encendido que Gabe había diseñado y se detuvo con la mano suspendida sobre él. En ese momento el peso de la ausencia de Gabe se asentó sobre toda la habitación como una niebla fría. Noah susurró que si Gabe había construido esta máquina para protegerse, entonces le debían terminar lo que había empezado. Rain cerró los ojos. Bird contuvo la respiración. Oso murmuró una plegaria en voz baja y Noah pulsó el interruptor. Durante varios segundos no ocurrió nada, pero luego un suave zumbido vibró a través de la estructura metálica tenue pero inconfundiblemente vivo. La máquina se iluminó desde dentro, un lento pulso de luz que se movía. A través de los anillos circulares e iluminando las medidas talladas, Gabe había grabado a lo largo de sus bordes. El zumbido se profundizó en una oscilación rítmica que resonaba a través de las tablas del suelo lo suficientemente sutil como para sentirla más que oírla. La familia se acercó y formó un círculo alrededor del aparato. Los anillos empezaron a girar despacio al principio, y luego alineándose gradualmente en un patrón que coincidía con uno de los intrincados diagramas de Gabe. Rain susurró que estaba funcionando, aunque su voz llevaba un temblor de incredulidad. Un momento después, el aparato emitió un pequeño y agudo sonido que resonó por todo el taller. Una aguja del panel de control se movió hacia arriba temblando como si reaccionara a algo exterior. Noah se quedó mirando el indicador, observando cómo la aguja se adentraba cada vez más en una zona marcada con la etiqueta umbral. La habitación se volvió más fría, o tal vez simplemente se sintió así cuando los Brown se dieron cuenta de lo que detectaba la máquina. El bosque de fuera ya no estaba quieto. Algo se movía más allá del claro, algo lo bastante grande, lo bastante firme y lo bastante deliberado como para activar el sistema inacabado de Gabe. Pájaro se acercó instintivamente a Amy, mientras Rain sujetaba con más fuerza el cuaderno. Oso se acercó a la ventana y apartó la cortina escudriñando la oscura arboleda en busca de cualquier señal de movimiento. Al principio,
No vio nada, solo el tenue resplandor de la luz de la luna sobre la nieve, pero luego, cuando sus ojos se adaptaron, notó un sutil cambio en las sombras. Una hilera de árboles tembló como tocada por un viento silencioso que no llegaba hasta el taller. Un destello de reflejo metálico apareció entre los troncos demasiado rápido para identificarlo, pero inconfundiblemente fuera de lugar en el páramo. El pulso de Oso se aceleró. Se apartó de la ventana y dijo a los demás que la máquina no reaccionaba a la nada. Algo había realmente ahí fuera. De repente el aparato emitió un tono más grave, un sonido que hizo vibrar todas las vigas y clavos del taller. Noah se apresuró a acercarse al panel y analizó el aumento de la frecuencia. Su expresión se tensó de preocupación. Explicó que la máquina respondía a la proximidad, que fuera lo que fuese lo que se acercaba, estaba acortando la distancia más deprisa de lo que esperaba. Rain hojeó las últimas entradas de Gabe con frenética urgencia, buscando orientación. Encontró una nota garabateada cerca de la parte inferior de una página apenas legible, pero lo suficientemente clara para leerla. Si la frecuencia aumenta, no esperes a que llegue al anillo interior. Eso significa que ya están dentro del perímetro. Un fuerte crujido sonó en el bosque, resonando en la fría noche. Pájaro se sobresaltó. Amy agarró el brazo de su hija, sujetándola mientras Oso se movía instintivamente hacia la puerta del taller. La máquina siguió latiendo con intensidad creciente, sus anillos cambiando de alineación. Noah se quedó mirando el aparato, intentando interpretar los datos de Gabe a través de la bruma de adrenalina. Dijo que la máquina estaba identificando múltiples puntos de contacto, no solo uno. Lo que se movía en el bosque no era una sola presencia, era más de una, tal vez muchas. El sonido del exterior se hizo más fuerte, una vibración baja y antinatural rodó por la nieve como si algo pesado raspara contra el suelo helado. Oso se colocó entre la familia y la puerta, preparándose como si esperara que se abriera de golpe. Rain leyó otra línea de las notas de Gabe en voz alta, con voz temblorosa. Siguen patrones. Primero dan vueltas. Ponen a prueba los límites antes de rebelarse. La máquina alcanzó un nuevo tono que resonó por las paredes con una fuerza asombrosa, y de repente, las luces parpadearon, atenuándose a medida que los generadores se esforzaban por soportar la creciente potencia del dispositivo. Entonces, con la misma rapidez con la que se había intensificado la máquina, se ralentizó. Los anillos volvieron a girar, perdiendo velocidad gradualmente. La luz parpadeó débilmente, luego se estabilizó. La aguja del indicador descendió, alejándose del umbral. Fuera, los sonidos se desvanecieron en la quietud. El bosque volvió a enmudecer, pero no era un silencio apacible. Era el silencio de algo interrumpido, algo detenido momentáneamente por la presencia de una fuerza que no esperaba. Nadie en el taller habló. Permanecieron inmóviles, escuchando el aire tembloroso a su alrededor, esperando otra señal, otro sonido, otro movimiento. Después de lo que parecieron minutos, pero quizás solo fueron segundos, Amy se movió primero, acercándose a la máquina con una respiración lenta y constante. Apoyó la mano en el borde del marco, sintiendo su calor residual. Miró a sus hijos con los ojos firmes, con una mezcla de miedo y orgullo. Gabe construyó esto para protegeros, dijo en voz baja, y esta noche así fue. Noah exhaló temblorosamente, cerrando el cuaderno que Rain le entregaba. Oso bajó las manos de la puerta, aunque la tensión aún sostenía sus hombros como una armadura. Pájaro se apoyó en el banco de trabajo, abrumado por la inmensidad de lo que había estado a punto de alcanzarlos. La lluvia susurró que lo que fuera que había ahí fuera, ahora sabía que no era bienvenido. Había puesto a prueba el límite y se había encontrado con algo que no esperaba. La máquina se apagó hasta convertirse en un suave resplandor. Fuera, el bosque permaneció inmóvil, y los Brown comprendieron que aunque el dispositivo de Gabe les había hecho ganar tiempo, no había resuelto el misterio ni eliminado la amenaza. Solo había despertado un nuevo capítulo 1 que ahora tendrían que afrontar, sabiendo que su mundo había cambiado para siempre. Lo que encontraron en el taller de Gabe no era una advertencia, era el principio. Los Brown habían descubierto el secreto de Gabe, activado su inacabado sistema de alerta y vislumbrado el peligro para el que luchó por prepararse. Pero el bosque aún espera, las señales permanecen, y lo que hay más allá de la línea de árboles dista mucho de estar terminado. Si quieres el próximo capítulo, suscríbete y mantente cerca.